día pudieron venir a esta convocatoria del proyecto educativo institucional de nuestro jardín, de nuestra comunidad educativa. Esto consiste en 4 etapas fundamentales. La primera es la identidad de nuestra comunidad educativa, que apunta a conocer nuestra historia, de nuestra realidad. Es como una biografía, es lo que hemos sido nosotros y lo que somos, y también proyectar a lo que queremos ser. Es el sueño que tenemos como toda comunidad educativa, tomando a su vez nuestras declaraciones corporativas, como son la visión, la misión, el concepto de calidad educativa y el concepto de niña y niño. La segunda etapa que tenemos también en este proyecto educativo es el diagnóstico participativo. ¿Qué quiere decir este diagnóstico participativo? Es como la fotografía de la realidad que vivimos como comunidad educativa, siempre bajo una mirada participativa donde se involucren todos los integrantes. La tercera etapa de este PI es el proyecto curricular de nuestra comunidad educativa. Es comprender cuál es el sentido que tendrá el proceso de enseñanza y aprendizaje que realizará nuestro establecimiento y cada comunidad educativa en sí. Define una propuesta pedagógica e integrando aquí el sello pedagógico que se desea establecer. Y por último, ¿cierto?, tenemos la propuesta de gestión educativa de nuestra comunidad. Esta es la última etapa de este proyecto educativo y consiste en ¿qué? En definir objetivos estratégicos a largo plazo, que son 4 años, enfocándose principalmente en cada uno de los procesos de gestión del jardín infantil y sala cuna. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar los desafíos identificados en la fase diagnóstica y en el proyecto curricular de nuestro establecimiento. ¿Por qué Integra decide desarrollar el PI? Decide desarrollar el PI por una cosa muy fundamental, que dentro de la misma lo que es la educación de entrega de calidad educativa, ¿cierto? En educación parvularia comenzamos a difundir esto a partir de este año, en la capacitación inicial, la importancia de lo que es la calidad educativa en los establecimientos de Fundación Integra. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué es calidad educativa? Es un derecho, una herramienta de transformación social desde el momento en que el niño nace. Es un espacio donde niños y niñas y adultos encuentran y participan juntos en la construcción de una sociedad más inclusiva, que ofrece igualdad de oportunidades, y esta educación debe tener su foco en el desarrollo pleno y el aprendizaje oportuno y pertinente de nuestros niños y niñas, y para ello requiere contar con 4 aspectos fundamentales. 1, que es el ambiente educativo. 2, el sistema de gestión y cultura institucional. 3, las familias y la comunidad, eso que son ustedes, que son hay que establecer alianzas estratégicas para trabajar, ¿no es cierto?, en forma unida con el jardín infantil. Y 4, los equipos educativos que estén comprometidos, ¿cierto?, en este trabajo que se realiza día a día en el aula, porque ahí se ve lo que es la calidad pedagógica. El proyecto educativo institucional, que es el PI, surge para avanzar hacia una educación, que ya les hablaba en la diapo anterior, que es la calidad. En definitiva, el PI se construye para lograr más y mejores aprendizajes en nuestros niños y niñas. Es uno de los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado. Entonces, hoy día convocamos a la primera etapa de esta conformación PI, que es la identidad de nuestra comunidad educativa. Estamos entonces acá, en este recuadro, nuestra historia, y por eso nosotros convocamos hoy día a ustedes, porque principalmente a las personas que son, no decir más antiguas, sino que con más experiencia, ¿cierto? Por favor. ¿Qué les dice a ustedes cuando dicen historia? Nuestra historia. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan esa palabra? Señora Coca. La historia que todos tenemos, desde que nacemos hasta que crecemos, vamos dejando detrás nuestro una historia.
Es así como también los colegios, los jardines, lo que sea, van dejando desde el principio al fin una historia detrás. Como una huella. Como una huella. Es la construcción, como dice ella, de la historia de la localidad, barrio y jardín infantil del camino hasta aquí recorrido. Esta diapo, ¿cierto?, nos da como la palabra inicial que dice construyamos nuestro PI. Soy la tía Sara Kelin, soy agente educativa, llevo 8 años en la institución. Mi nombre es Nora Vidal, soy actual apoderada año 2014 y además la presidenta del Centro General de Padres. Mi nombre es Elena Espejo, en 1997 empecé como la primera tía del jardín y apoderada también. Mi nombre es Carmen Noelia Soto Muret, yo trabajé en el jardín desde el año 1998. Mi nombre es Paola Alejandra Chodil y fui apoderada el año 1998, si no me equivoco, yo creo que ahí estamos. Y luego después trabajé 11 años como manipuladora de alimentos. Hola, soy la tía Andrea Cárdenas y llevo la institución de 1997 y partí como directora de este jardín en el año 2012. Mi nombre es Carmen Gómez, soy actual apoderada del jardín infantil y además la tesorera del Centro Urbano. Mi nombre es Noemi Vargas, soy la agente educativa del jardín y llevo en la institución de Fundación Integra aproximadamente 6 años, en septiembre los cumplo. Bueno, yo soy promotora del primer jardín infantil del 1992 y me llamo Cleofa González. Mi nombre es Elia Loaiza, soy la exalumna de la primera generación que comenzó el año 1996. Y eso. Bueno, mi nombre es Carolina Arquetín, llevo 9 años aquí en la institución. Mi nombre es Luis Andrés, soy ex estudiante. A mí me tocó la tarea de dar el vamos, esta mesa de diálogo. Muy bienvenida, se agradece la participación. Vamos a generar una serie de preguntas, iniciando yo, después mi colega tía Noemí, ¿ya? Esperar que podamos llegar a buen fin con esta historia. El jardín está inserto en un sector rural o urbano. Cuando empezó era rural, no obstante hoy día es ya urbano. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características del entorno del jardín infantil? Bueno, estamos hablando del año 1997, cuando ya se empezó como jardín. Las características eran harto precarias, por no decir. Empezamos a funcionar en una sala muy básica, sin ningún acondicionamiento. ¿Cómo se identifica la cultura de la comunidad de Huillinco y sus formas de vida? Yo creo que desde esos años Huillinco siempre se dedicó mucho a lo que era el campo, lo que es en mayoría. Ese era el medio para sobrevivir, todo lo que es huerta, siembra de papa, que yo creo que hasta hoy día mucha gente lo mantiene, pero ya con los años como ha ido cambiando, otros van estudiando y hay otra fuente de trabajo. Y el tema de las pesqueras igual, que en esa época empezó a llegar todo lo que era pesquero. La ubicación geográfica de Huillinco. Pertenecemos a la isla de Chiloé, a 30 y tantos kilómetros de Castro, al sur de Chonchi, que de ahí son 12 a 13 kilómetros, y muy cerca del Parque Nacional Chiloé, que es la reserva más importante que tenemos acá de ahí. Porque tiene alrededor muchas comunidades y todas dependen de Huillinco. Hoy en día somos un lugar muy turístico, que los turistas de todos lados, tanto del país como internacional, vienen mucho acá, les llama mucho la atención nuestro muelle, ¿cierto? Y también el Parque Nacional es un gran atractivo donde sí o sí tienen que pasar aquí al pueblo. Y también Huillinco significa gato de agua en mapudungun.
Así que eso. ¿Quién nos caracteriza como comunidad educativa? A nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué nos caracteriza como comunidad educativa? Viéndolo ustedes como exalumnos, exapoderados, extía. ¿Cómo ven ustedes que nos caracterizamos? Apoderados presentes, actuales. ¿Quién identifica? ¿Qué nos hace distintos? O sea, tenemos la misma modalidad todos los jardines de Chile de función integral, pero cada jardín tiene algo que nos caracteriza. De Chonchi, de Castro, de Keilen, de Quillota. Yo voy a hablar como apoderada de ahora, ¿cierto? 2014, primera vez, primer año en realidad que mi hijo participa o es alumno de este jardín. Como nos preguntaron al principio por qué ingresaron al hijo aquí, en mi caso yo dije que era porque era más, yo siento que es más personalizado la enseñanza que las tías dan, que son más cercanos a los niños, además que uno, en mi caso, varias mamás conocen a las tías como desde siempre, ¿cierto? A las tías más antiguas, o a las tías de ahora, por ejemplo la tía Sarita. Entonces, en mi caso personal, lo que los caracteriza principalmente es como el trato más personal hacia un niño, como que se encariña más con los niños en relación a otros jardines que son Castro, Chonchi, que son más grandes y no hay como tanto como no es tan familiar. No es claro, no lo hace tan familiar. Esto es como más bien se usan las palabras, una familia educativa. Participamos también mucho, en mi caso yo he venido a contar cuentos a los niños, entonces eso hace también que los niños no vean a los apoderados como la mamá que viene a la reunión, también como de manera de que uno también participe de alguna manera, no tan solo en la casa, porque de repente uno no sabe cómo enseñarle a los niños, no sabe los métodos. Entonces es lindo cuando los niños ven a uno que está también uno acá como mamá apoyando y participando más cercano a los niños. ¿Cuál fue la primera modalidad educativa que entregó Fundación Integra a los niños y niñas en la comunidad de Huillinco? Nació de tanto que hay una señora que peleó mucho para que exista un jardín en Huillinco. Por esas peticiones de 4 o 5 años o 6 vino el jardín sobre ruedas. Y muy bienvenido para todas las mamás que en ese entonces teníamos niños de 2, 3 años. Muchas mamitas, claro, era porque no tenían dónde dejar los niños, y otras que sí podíamos cuidarlos, pero era la integración. Empezó el jardín sobre ruedas con un horario de 11 a 1 de la tarde, con una colación. Se empezó a trabajar en distintos lugares, digamos. Uno era la junta de vecinos que se prestaba la sala de repente, otra una sede de pequeños agricultores que había, que era tipo un galpón, ahí se trabajaba. Depende del clima, también se hacían actividades al aire libre. Entonces era una vez por semana, de 11 a 1, y las mamás traíamos a nuestros niños, participábamos con las tías, participábamos en las actividades con nuestros niños. Fue algo integral para todos. Mientras el jardín sobre ruedas empezó a funcionar, un día la tía que manejaba todo eso me dijo: señora Coca, ¿qué nombre le ponemos al jardín? Hay que ponerle un nombre porque esto ya se está poniendo serio, va a haber realmente un jardín con el tiempo y necesitamos un nombre para la personalidad jurídica, para todo, porque ahí se empezó ya a tramitar la personalidad jurídica. Y yo me acordé de un anciano de muchos años que siempre a sus hijos le decía ala, ala, que le decía apúrate. Y yo un día le pregunté qué significaba eso. Me dijo corre, corre. Y me acordé, yo dije corre, corre niño, justo va a ser un jardín. Entonces va a ser con niños, corre, corre niño. Y de ahí quedó el nombre de él. Y la personalidad jurídica la sacamos con ese nombre. ¿Cuál era la necesidad que tenían las mamás o el sector de Huillinco para que viniera el jardín sobre ruedas?
Bueno, la gran necesidad, que perdónenme que esté acá hablando más de la cuenta, pero es la verdad, ¿no? Es nuestra historia. La historia verídica por la cual empezó el jardín fue porque yo cada vez que bajaba de mi casa, venía por el centro del pueblo, veía muchos niños jugando en la tierra, en el barro. Yo decía, ¿qué puedo hacer yo por estos niños? ¿Cómo puedo hacer algo para ayudarlos? Entonces pensé en un comedor abierto. A lo mejor era más difícil. Y empezó en un centro abierto. De repente la señora del alcalde de Chonchi me dice, Cleofa, y si tú fueras a Integra y fueras a preguntar cómo es esto, el jardín infantil, y empieza por ese lado. Así que fui a Castro, a Integra, y me encontré con la señorita Andrea Soto. Y le pregunté y se entusiasmó tanto, me dijo, Cleofa, esto lo vamos a trabajar. Yo te voy a ayudar en todo, porque ella era provincial. Te voy a ayudar en todo, me dijo, y tenemos que lograr nuestro jardín. Y de ahí empecé a trabajar con ella y me vi muy sola. Yo dije, sola no puede ser, tengo que formar un comité. Y ahí se formó el primer comité del jardín infantil. Hicimos muchas cosas. Hicimos beneficios, trabajamos en Notuco y así se logró al final este jardín sobre ruedas y también este jardín con el trabajo de los demás que siguieron. ¿Qué apoderado o apoderada trabajó o participó en el jardín sobre ruedas? En esos tiempos, cuando partió el jardín sobre ruedas, yo me integré, yo creo que a los meses que ellos ingresaron acá a Huillenco. Bueno, me tocó llevar a mi hijita al jardín y habían actividades muy entretenidas, por decirlo, porque uno en la casa no puede brindarle el rato o el tiempo que de repente los niños requieren, porque entre que uno tiene que trabajar y hacer todo lo que corre el tema de hogar, si bien es cierto, a veces nos cuesta a veces dejar un ratito con los niños. Yo cuando traje a mi hijita acá en el jardín, ellas volvían felices porque habían días que con las tías hacían diferentes recreaciones, de no sé, hasta de salir de paseo, por último al lago, trabajando con los otros niños. ¿Quiénes fueron las tías que participaron en el trabajo educativo del Jardín sobre Ruedas y en qué año? Me tocó trabajar, ¿cierto?, en el Jardín sobre Ruedas en el año 1998, cuando ya estaba el jardín empezando a funcionar. Estaba la tía Carmen y estaba la tía Elena, ¿cierto?, funcionando ellas como asistentes de párvulo en ese entonces, y yo me trasladaba en diferentes sectores, y entre los sectores que me hicieron seleccionados fue Huillinco, el Jardín Alalagüeñi, y interveníamos en la modalidad educativa, en un furgón con la tía Iris, ¿cierto?, y interveníamos una vez a la semana con el grupo de niños que estaban ellos ahí. Interveníamos en la sala, en la parte de metodología educativa, ya sea el lenguaje, fortaleciendo lo que es lógico-matemática, y también interveníamos y teníamos trabajo con las familias y nos reuníamos ya sea en la parte trasera del jardín donde ellos estaban ubicados o en la casa de alguien de la comunidad para hacer las reuniones y conocer a las familias. El jardín en sí empezó en el año 1997. Fui la primera tía que hubo en el jardín, con el apoyo de la tía Marcela, que en ese entonces seguía apoyándonos, y después vino Lorena Escobar. Era como la supervisora de ese entonces. Después, el año 1998, empezó la tía Carmencita, y por razones de salud yo me retiré en 97, entonces comenzó la tía Carmencita y quedó ahí trabajando. La pregunta que nos convoca ahora es: ¿cuál fue la fecha de inicio del jardín comunitario en la comunidad y dónde? Porque primero fue el Jardín sobre Ruedas, ¿cierto? Y después ya comenzamos con el jardín comunitario propiamente tal, donde estaba la tía Elena Espejo. ¿Qué año fue?
Bueno, el año 1997. 1997. ¿Y estaba ubicado en una sede que tenían los pequeños agricultores de ese entonces, que está a la llegada del pueblito. ¿Y qué días era la que estaban trabajando ahí? Trabajaba yo. ¿Usted sola? Sola. Con la cocina. ¿Con la manipuladora? Con la manipuladora de alimentos, pero ella en su cocina, yo solamente en sala. Sí. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué hitos reconoce la comunidad educativa como importante en la historia del jardín? Este nuevo jardín, que hay que comentar y decirlo siempre, que está hermoso, precioso, en comparación a las otras partes donde desarrollaron las actividades de los niños antiguamente, se inauguró el 10 de enero de este año. Fue una gran ayuda para la comunidad, dio fuentes de trabajo y eso es importante porque si el jardín no existiera tampoco habría fuentes de trabajo. Ha sido muy importante para los niños, principalmente para ellos, para empezar ya de una edad de 2 años más o menos, a compartir, a saber jugar con otras personas, con otros niños de su edad, y también cuando ya ingresan al colegio, ellos vienen con muy buena base. ¿Desde cuándo cuentan con directora? ¿Y qué rol cumple? Como directora. Del 2012 estamos con directora, ¿cierto? Porque anteriormente era coordinadora pedagógica. Ya, ¿y cuál es mi rol que cumplo yo? ¿Alguien quiere decir el rol que cumplo yo o lo digo yo? Sí, mejor. Ya. El rol que cumplo yo, ¿cierto? Es poder trabajar en equipo dentro de Fundación Integra, en conjunto con las familias, con la comunidad, con las redes locales, planificar, evaluar, hacer el seguimiento de las prácticas pedagógicas, organizar, ejecutar y evaluar las reuniones de apoderados, realizar talleres a la familia, ¿cierto? Y trabajar obviamente en todo lo que es el quehacer educativo en el aula. Eso es como lo que nos caracteriza más a nosotros en el trabajo de Fundación Integra y logrando el desarrollo integral de nuestros niños, principalmente también en su rol formador y en el bienestar de ellos. ¿Quién fue la primera coordinadora pedagógica y cuántas ha tenido el jardín infantil? La coordinadora, La tía Jessica Rivera, la tía Bernardita Concha, la tía Andrea Cárdenas, No, yo trabajé la tía Evelyn Wilson, primero fue la Bernarda Concha, después fue la Jessica. No, la tía Evelyn Wilson, La Evelyn ya, la tía Jessica Rivera, Jessica Rivera. y ahí tiene yo, no recuerdo De ahí vino más. la tía Patricia Barriento, Patricia Barrientos, sí. después la Jimena Villa, la tía Marcela Retamar, y de ahí inició la directora general actual. Entonces, ¿cuántas coordinadoras? Como 6. 6. Somos 6, sí. ¿Qué opinas de esta nueva infraestructura? Infraestructura está, yo creo que en súper buenas condiciones, porque la sala que tiene, bueno, la sala de clase que tienen los niños está apta para la cantidad de matrículas que hay en este jardín, y el patio techado igual, porque donde yo, por lo que yo he escuchado, yo he tenido atrás de mi hija, han pasado mi hermano, mis sobrinos que han pasado por el jardín, y uno siempre compara, sin querer compara, y se nota la diferencia. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba, por ejemplo, en el jardín abajo, donde estaba la posta antigua, Sí. ahí que estaba con la tía Carmencita en esos años, que ella le hizo clases, era un lugar súper chico. Y después estuvieron en una casa ahí a la entrada de Pinta que yo creo que era más chico todavía. Entonces, hoy en día contar con esto es un privilegio, simplemente eso. Dice Carmen, apoderada del jardín, esto es un excelente lugar, un espacio para los niños. Antes, cuando nosotros estábamos en el lugar de los pequeños agricultores, cuando había viento, las cortinas se movían con el viento. Elga me dice que sí, porque ella fue exalumna del jardín. Este es un lugar maravilloso, acogedor, se nota que las terminaciones, o sea, todo, yo creo que es uno de los pocos lugares de la isla de Chiloé que tiene un jardín en tan buenas condiciones. Sí.
Y aquí tenemos dos exalumnos. Tenemos a Elga y a Andrés. ya Andrés. Andrés, ¿tú qué edad tenías cuando ingresaste al jardín? 3 años. Uy, qué chiquito. ¿Y ahora qué edad tienes? 11. ¿Y qué te acuerdas del jardín? De la tía Sarita. ¿Ya estaba la tía Sarita? ¿Ya? ¿Y qué te acuerdas de lo especial en el jardín? De los niños, de compañeros que ahora siguen en la escuela. ¿Y siguen siendo compañeros tuyos? ¿Y se acuerdan del jardín infantil cuando llegaste al primero básico? Sí. ¿Por qué? Porque salí más desarrollado que otros niños. Más preparado. Sí. Muchas gracias. ¿Y usted, señora, señorita? También es señorita. Su historia. Ya. Bueno, yo llegué a los 2 años al jardín, en el año 96 aproximadamente, con el jardín sobre ruedas. De ahí en el año 97 comenzamos con jardín con todo el horario desde aproximadamente las 9, hasta como las 4 o 5 de la tarde, o a veces más tarde, porque las tías se quedaban, o de no, si los papás no llegaban pronto por problemas laborales o esas cosas, se quedaba un apoderado a veces también, a acompañar a la tía. Y más colaboradores que se llaman. Sí, o sea, en realidad se quedaba la que llegara y dijera, ya, yo me quedo. Era verdaderamente era un jardín comunitario, sí. Y familia. Sí, en todos los sentidos. Y bueno, cuando llegó la primera generación de la licenciatura, fue en el año 99. Creo que, si no me equivoco, fuimos 7 que nos egresamos ese día. Sí. Y bueno, con todo preparándonos porque era nuestra primera licenciatura y nada, pues nos prepararon con el uniforme completo, todo también. Me recuerdo que fue nuestra falda a cuadro. Sí. y todas con el mismo peinado, con las trenzas, todo, porque era el día que nos íbamos a lucir porque era nuestra primera generación que estaba saliendo ese año. Bueno, también no sé si, como claro, antes era un jardín comunitario, llegaban niños de todas las edades. Ahora creo que desde 2 años hacia arriba, pero antes no. Antes llegaban niños, de hecho mi hermano tenía 1 año y medio, apenas caminó lo llevaron. Pero sí, porque era por necesidad y yo creo que ese jardín lo mejor hubiera sido que empezaba antes, pero también nos sirvió de mucho a que llegara ahí y me siento muy orgullosa de haber salido de ahí, porque salimos bien, o sea, lo mínimo que podíamos aprender eran las vocales, los números, y llevamos preparados. Éramos pocos, claramente, pero no, todo bien. Y por último, me quiero dirigir, ¿cierto?, a un programa educativo, más que programa educativo, un programa para que las técnicos o las asistentes de párvulos puedan ejercer el título o puedan tener el título técnico. Hay un programa en Fundación Integra, se llama Crecer Más, y dentro de ese programa pues, se postuló a la tía Sarita y salió favorecido en la 10ª etapa, ¿cierto? Y la tía Sarita estaba estudiando desde el año pasado, este año se terminaría sus estudios técnicos para educadora de párvulos, ya sería una asistente más con título que tendríamos dentro del jardín infantil y una más en la institución, igual que la tía Noemí, ¿cierto? Ella igual fue promovida a otro cargo porque ella comenzó en Fundación Integra como auxiliar de servicio en el jardín infantil Gabriela Mistral de Puqueldón, hizo su práctica profesional y un reemplazo como asistente de párvulos ya con título en el jardín Semillita también de Puqueldón, y por ende postuló acá y como ya tenía, ¿cierto?, todo el perfil para el cargo, quedó en este jardín infantil hace 3 años atrás ya. Eso yo también quería recalcar, la importancia que Fundación Integra igual ha crecido notando también con los niños, con las familias, con la infraestructura, con el perfeccionamiento y capacitación que nos dan año a año, y también la preocupación que tiene en lo que es gestión de capital humano, de reconocer a sus funcionarias y darle esta oportunidad de crecer también ellas profesionalmente. Eso, muchas gracias.
Música